En este ejercicio nos piden diseñar un sistema secuencial síncrono de mili con dos entradas X y R y una salida Z, tal que verifique las siguientes especificaciones. La primera nos dice que por X se transmiten bits en serie y en sincronismo con una señal de reloj. Z debe ser 0, salvo cuando por X se transmitan 4 ceros consecutivos o 4 unos consecutivos. Es decir, nos están pidiendo implementar un detector de dos secuencias, 4 ceros seguidos o 4 unos seguidos, por la entrada X. La segunda especificación dice que la salida Z debe estar en 1 solamente durante un ciclo de reloj. La tercera, que R es una entrada de inicialización asíncrona. La activación de R es el único modo de que el sistema vuelva a su estado inicial, quedando así preparado para detectar una nueva secuencia de 4 ceros o 4 unos. Se pide hacer el diseño con el mínimo número de flip-flops tipo T y una ROM, e indicar claramente tanto las conexiones a realizar como la capacidad y contenidos de la ROM. Bien, ahí tenéis el esquema de entradas y salidas del circuito. Tenemos la entrada X por la que se transmiten en serie y en sincronismo con una señal de reloj que llamamos CLK, pues una serie de bits. Y queremos detectar secuencias de 4 ceros o de 4 unos por esta entrada X. Tenemos la salida Z, que se tiene que poner en 1 durante un solo ciclo de reloj cuando lleguen 4 ceros seguidos o 4 unos seguidos por X. Y además tenemos una entrada de inicialización asíncrona R, que es la única capaz de hacer volver al sistema al estado inicial desde el cual se empezaría a detectar la secuencia de 4 ceros o de 4 unos. Vamos a plantear el diagrama de flujo del sistema como autómata de mili, tal y como nos pide en el ejercicio. Así que pondremos los círculos de estado y las salidas fuera de ellos, asociadas a las transiciones con los diferentes valores de X. En general, ya sabéis que las entradas asíncronas, como es el caso de la entrada R aquí, no entrarían dentro del diagrama de flujo, salvo para indicar el estado en el que vamos a inicializar el sistema. Es decir, R no va a aparecer nunca en las transiciones, en el diagrama de flujo, porque las transiciones en los sistemas síncronos van siempre asociadas a cambios con el reloj, es decir, cambios en sincronismo con el reloj. Bien, para empezar vamos a considerar un estado inicial que vamos a llamar A. Precisamente a través de la entrada R el sistema pasará al estado A de forma asíncrona y a partir de este estado es donde vamos a empezar a detectar las secuencias de 4 ceros o 4 unos consecutivos por la entrada X. Si desde el estado A llegan 3 ceros seguidos, pues pasaremos a los estados B, C y D, cuyo significado es precisamente ese, llegan el primer, segundo y tercer cero desde A. Y análogamente, si en vez de llegar ceros llegan 3 unos seguidos, pues vamos a introducir 3 estados F y G, cuyo significado es que llegan el primer, segundo y tercer uno desde el estado inicial A. Y vamos a introducir un estado H al que irá el sistema cuando desde el estado D llegue un 0, eso significa que han llegado ya 4 ceros desde el estado A y por tanto la salida se tiene que poner en 1. Y también el sistema irá a este estado H cuando desde el estado G llegue un 1, porque sería el cuarto 1 en una secuencia de 4 unos consecutivos. Con lo cual también ponemos aquí en la salida Z en 1 durante un ciclo de reloj. Una vez que estamos en el estado H ya nos quedamos en él, independientemente del valor que tenga la entrada X a partir de ese momento, y ya ponemos la salida en 0 para que Z esté en 1 solamente durante un ciclo de reloj. Daos cuenta que nos dice en el enunciado que la única forma de hacer que el sistema vuelva al estado inicial es a través de la activación de la entrada asíncrona R. Así que cuando lleguemos a H nos quedaremos en él independientemente del valor que vaya adoptando la entrada X, de los bits que vayan llegando por X. Bien, aquí os he representado las transiciones que corresponden a que lleguen 4 ceros consecutivos o 4 unos consecutivos, pero evidentemente esta secuencia de 4 ceros se puede interrumpir si, por ejemplo, desde el estado B, el C o el D, en vez de llegar un 0, pues llegan un 1, en cuyo caso la secuencia de 0 se rompe. Y ese 1 que llega, pues podría ser el primer 1 en una secuencia de 4 unos. Por eso, como veis, pasamos desde los estados B, C y D, cuando llega un 1 por X, al estado E. Análogamente, si desde los estados E, F o G, en vez de llegar unos, llegan ceros, se romperá la secuencia de 4 unos.
Y pasaríamos al estado B, ya que ese 0 que ha llegado puede ser el primero en una secuencia de 4 ceros. Y con esto tendríamos completadas ya todas las transiciones en el diagrama de flujo. Aquí tenéis la tabla de fases, en la que, recordad, se representa la misma información que tenéis en el diagrama de flujo, pero en forma de tabla. Para cada estado actual se indica cuál es el estado siguiente para cada valor posible de la entrada X y el valor de la salida asociada a cada una de las transiciones. La siguiente etapa en el proceso de diseño consiste en reducir equivalencias o redundancias entre los estados que hemos planteado inicialmente. Os vuelvo a poner aquí la tabla de fases y planteamos la tabla de implicación para ver si hay equivalencias o pseudoequivalencias entre estos 8 estados que hemos encontrado inicialmente. En principio, nos podemos fijar que hay dos estados, el D y el G, que son distintos a los demás, porque el D es el único estado que tiene salida 1 en la columna de valores de entrada X0 y el G es el único que tiene salida 1 en la columna de valores de la entrada X igual a 1. Si os fijáis, el resto de estados tienen valores de salida 0, tanto para entrada X0 como para entrada X1. Así que, evidentemente, D y G no pueden ser equivalentes a ningún otro estado. Así que directamente yo voy a tachar ya las líneas correspondientes a los estados D y G, las líneas tanto horizontales como las verticales. ¿De acuerdo? Y vamos a comprobar el resto de equivalencias. Empezaremos por el estado A y veríamos las equivalencias con los estados que tiene debajo. A con B podrían ser equivalentes, tienen las mismas salidas para cada combinación posible de valor de la entrada X. Por aquí llevan al mismo estado siguiente. Bueno, pues si B fuera equivalente a C, A y B serían equivalentes. Lo dejo pendiente porque yo todavía no sé si se cumple la equivalencia entre los estados B y C. Pasamos a la equivalencia de A con C. Bueno, pues análogamente tienen la misma salida. Por aquí llevan al mismo estado siguiente el E. Serían equivalentes si B fuera equivalente a D, pero acabamos de decir que el D no puede ser equivalente a ningún otro, así que directamente yo podría tachar esta casilla. A y C no pueden ser equivalentes. Pasamos a la equivalencia de A con E. A con E, ¿pueden ser equivalentes? Bueno, pues las mismas salidas, por aquí llevan al mismo estado siguiente, que es el B, y por aquí uno lleva al E y el otro al F. Bueno, pues si E fuera equivalente a F, A y E también lo serán. Lo dejo pendiente. A con F, ¿pueden ser equivalentes? Pues no, porque E tendría que ser equivalente a G y el G hemos dicho que no es equivalente a ningún otro, así que aquí puedo tachar directamente. Y finalmente, A con H, ¿pueden ser equivalentes? Bueno, pues podrían serlo, porque tienen las mismas salidas, si B es equivalente a H y a la vez C es equivalente a H. Lo dejo aquí pendiente. Pues bien, esto que hemos hecho con el estado A, pues lo haríamos ahora con el resto de estados que nos quedan pendientes, con el B, con el C, con el E, viendo las posibles equivalencias con los demás. Y veríamos, por ejemplo, que B y C no son equivalentes, que B y E tampoco, que B y F tampoco, y que B y H serían equivalentes si C es equivalente a H y a la vez E es equivalente a H. C no es equivalente a E, tampoco es equivalente a F y tampoco es equivalente a H. E no es equivalente a F y podría ser equivalente a H si B es equivalente a H y F es equivalente a H. F no es equivalente a H y una vez que ya hemos llegado al final, bueno, pues iríamos hacia atrás para resolver las equivalencias que han quedado pendientes. Por ejemplo, acabamos de ver que F y H no son equivalentes, así que E y H tampoco pueden serlo, porque para que lo fueran, F tendría que ser equivalente a H. Así que tacharíamos ahí. Y en realidad podéis tachar todas las casillas porque no se cumple ninguna de las equivalencias que había quedado pendientes. Así que realmente no hay ningún estado equivalente a ningún otro. 8 ya es el mínimo número de estados y por tanto para codificar vamos a necesitar 3 bits, Q2, Q1 y Q0, donde yo he asignado las combinaciones del binario natural para codificar los estados de A al H. Una vez que tenemos los estados codificados ya podemos plantear la tabla de transiciones. Tenemos un problema de 4 variables porque tenemos 3 bits de estado
y una entrada X. 16 combinaciones que son las que tenéis aquí. Para ellas planteamos cuál es la salida y el estado siguiente. Como nos piden usar flip-flops tipo T para implementar el sistema, tenemos que hacer las columnas de excitaciones, las entradas T para los flip-flops 2, 1 y 0, que implementan los respectivos bits de estado. Teniendo en cuenta que en un flip-flop tipo T, si queremos que el estado se mantenga, hay que poner la correspondiente entrada T a 0, y si queremos que el estado conmute desde la actual a la siguiente, pues tendremos que poner la entrada T correspondiente en 1. Bueno, pues aquí tenéis ya las 3 columnas. Y como nos piden implementar el sistema con una ROM, ahora lo que nos tenemos que plantear es qué capacidad tiene que tener la ROM y qué es lo que tendríamos que memorizar en esa ROM para implementar el circuito. Los terminales de dirección de la ROM siempre vienen determinados por el número de variables que definen el problema. Como tenemos un problema de 4 variables, pues necesitamos una ROM de 4 terminales de dirección que llamaremos a 0, a 1, a 2 y a 3 y que asociaremos con los bits de estado y con la entrada X, tal y como tenéis aquí indicado. En cada una de las posiciones de la ROM hay que grabar la información necesaria para que el sistema pase al estado siguiente, es decir, las excitaciones, en este caso las columnas T2, T1 y T0, y la salida Z del sistema. Así que necesitamos una ROM que tenga 4 bits de datos en cada posición de memoria, que llamaremos de 0, de 1, de 2 y de 3, y que voy a asociar a las excitaciones de los flip-flops de la salida Z, tal y como tenéis aquí indicado. Por tanto, necesito una ROM cuya capacidad es de 2 a la 4, 16 posiciones de 4 bits cada una. Además, en este caso no puedo optimizar nada porque ni la salida Z ni las excitaciones T2, T1 y T0 se reducen a, por ejemplo, a una coincidencia con un bit de estado o con la entrada X, o que directamente fueran 0 o 1 lógico. No se cumple en este caso, así que necesariamente voy a necesitar una memoria ROM de 4 bits de datos. ¿Cómo va a ser el circuito? Pues aquí lo tenéis representado. Los 3 flip-flops tipo T, donde se almacena el estado del sistema, las conexiones desde los flip-flops y la entrada X a los terminales de dirección, con estas asociaciones que tenéis aquí indicadas, y las conexiones desde los terminales de datos de la ROM hacia la salida Z y hacia las excitaciones de los flip-flops, tal y como tenéis aquí indicado. Los contenidos de la ROM serían los de esta tabla de transiciones. En cada una de estas posiciones de memoria habría que almacenar estos bits de datos, en la salida Z de 3 y las excitaciones T2, T1 y T0 en los bits de 2, de 1 y de 0. ¿De acuerdo? Simplemente nos queda indicar que la entrada R se conectaría a las entradas de reset directo de los flip-flops para que cada vez que la activáramos, de forma síncrona, el sistema pasara al estado A, que es al que damos o hemos dado el código 000.